Mientras tanto, good morning to all of you, to everybody, and as a reminder, como un recordatorio, las personas que deben pruebas de la prueba de comprensión lectora, hoy día al final de la clase se deben quedar para ponerse al día, por favor. O sea, después de la prueba auditiva que vamos a tener hoy día, tendrían que hacer la prueba de comprensión lectora, los que la deben. Ya, profesora. Ahí se está compartiendo y grabando. Ok, good morning everyone. Bueno, hoy día, como dijo el profesor, tenemos la prueba de comprensión auditiva y vamos a recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada, ya que los audios que van a entrar son los mismos que vimos la semana pasada. Bueno, aquí tenemos lo primero que hicimos, que eran los tips, que es cierto, ustedes mismos dijeron que eran consejos. Tips for your first job interview. Aquí la palabra es súper importante, es job interview. A ver, ¿quién se acuerda lo que significa eso? Job interview. ¿Una entrevista de trabajo? Correcto, una entrevista de trabajo, de eso se trata. Pero aquí tenemos que no es cualquier entrevista de trabajo, es the first. ¿Qué es first? La primera. Correcto. Ya, a ver, la teníamos la primera aquí, ¿cierto? Dice, son consejos para su primera entrevista de trabajo. Entonces teníamos la A, dice, don't be late for the interview. Que lo que quería decir esto, no llegue tarde a la entrevista, porque eso inmediatamente va a dar una mala impresión, ¿cierto?, a la persona que me va a entrevistar. Dress up, ¿qué es lo que era dress up? Dress up era que uno se vista en forma correcta, bien vestido, no necesariamente formal, pero que esté bien vestido, que se nota que usted se preocupó en ir a esa entrevista. Después en la C teníamos be aware of your body language, es decir, estar consciente de su lenguaje corporal. Acuérdese que cuando uno está enfrente de un entrevistador, aparte de escucharlo, también lee el lenguaje corporal. Y eso es súper importante. Después tenemos project confidence, que significa proyectar confianza, que uno se vea confiado, confiado de los conocimientos que tiene. Y la última era show enthusiasm, es decir, mostrar entusiasmo, que realmente está interesado en obtener ese trabajo. Eso es sumamente importante. Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio que quería repasar eso porque también es importante. Aquí tenemos la palabra interviewer, ¿cierto? Que es una palabra que significa el entrevistador, y es una palabra que aparece también en el audio. Vamos al siguiente ejercicio que tiene directa relación con lo que van a escuchar. Primero, las palabras claves. Tenemos la primera palabra clave, que nosotros les dimos el significado, strengths, ¿cierto? Que eran fortalezas. Después teníamos weakness, que significa debilidad. Después teníamos challenges, que son los desafíos. Diligent, que significa diligente, pero también que explicamos lo que significaba ser diligente, que significa que es una persona que hace las cosas con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. Y después teníamos la palabra fast learner, que era un aprendiz rápido, que rápidamente puede aprender, porque muchas veces pasa que una persona está postulando un trabajo que nunca ha realizado y que muchas veces el postulante o el candidato dice, sí, pero yo aprendo rápido. Es decir, si le enseñan a la persona que está a cargo, va a aprender rápido ese trabajo. Bueno, primero que nada tenemos un audio en la cual hay una persona que se llama Sophie, y dice que es la entrevista de Sophie, es decir, ella es la persona entrevistada, y eso es sumamente importante al momento de identificar. Ella es la persona que va a ser entrevistada. Y acá teníamos unos ejercicios en los cuales comenzaba una idea y usted tenía que elegir con cuál de estas dos ideas que aparecen de colores terminaba esa idea, cuál era la correcta. Por ejemplo, en la número 1 decía, the candidate said she was really interested in studying lodging management the following year. ¿Qué significa eso? Que la candidata, la que está postulando al trabajo, dijo que ella estaba muy interesada en estudiar en el manejo, ¿cierto?, del lodging. Que el lodging es eso cuando van las personas, le asignan las habitaciones, dónde se va a quedar. Es decir, podemos hablar de un hotel, ¿cierto? Exactamente algo relacionado en la distribución de lugares. A veces pueden ser cabañas también.
el siguiente año. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra because. Porque, ¿cuál es la razón? Una, she wanted to get familiarized with the job. Ella quería estar familiarizada con el trabajo. O la otra alternativa era, she enjoyed facing challenges every day. Es decir, ella disfrutaba enfrentando, ¿qué cosa? Desafíos cada día. Una de esas dos era la correcta. ¿Y cuál era la correcta? Seguramente ustedes deben tenerlo anotado en su cuaderno. ¿Cuál es la correcta? A ver si alguien me puede decir cuál era la correcta, la primera alternativa o la segunda. ¿Cuál era? La primera. La primera, muy bien. La primera, en cuál ella dice, ella quería sentirse familiarizada con el trabajo. Después tenemos la B, dice, the candidate said she was good at listening in order to. Dice que la candidata era buena escuchando. ¿Qué cosa? ¿Con qué objetivo era buena escuchando? ¿Para qué? La teníamos dos alternativas. Solve problems, que era resolver problemas, y provide a good service. ¿Cuál era la alternativa correcta? La segunda. La segunda, correcto. Es decir, proveer, ¿cierto?, de un buen servicio o dar un buen servicio. Después teníamos la C, decía, the interviewer, el entrevistador, said the assistant's responsibility would be to. Es decir, el entrevistador dijo que las responsabilidades del ayudante o del asistente sería, ¿cuál sería? Lead gets to the rooms, que es llevar, ¿cierto?, a los invitados, a sus piezas, a sus dormitorios, habitaciones, o asignarles las habitaciones. ¿Cuál era la correcta? ¿La primera o la segunda alternativa? La segunda parece, o la primera. La segunda, correcta. La segunda, asignarles las habitaciones. Después teníamos la alternativa D. Decía, the interviewer said to the candidate that if she gets the job, decía, el entrevistador dijo a la candidata que si ella obtenía el trabajo, veamos la alternativa, la primera, she would need her parents' authorization. ¿Qué significa esto? Que ella necesitaría la autorización de sus padres. Y después la segunda dice, she would sign the contract because she will be 18 soon. Ella firmaría nomás el contrato porque ella pronto cumplirá los 18 años. ¿Cuál era la correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera. Y acuérdense que aquí también algunos dijeron no, si ellos escucharon 18, que eso es lo que le decíamos con el profesor, que a veces uno escucha un número, pero hay que escuchar el contexto de ese número. Lo que pasa es que ella todavía no tiene los 18, entonces necesita ella que la autorización de los padres para poder trabajar, porque todavía sigue siendo todavía menor de 18 años. Una teenager, claro. Una adolescente. Todavía. Después teníamos el Smart Listening, que era unas preguntas en la cual relacionaba el tema del tono de la voz. Acuérdense que el tono de voz también nos dice algo. La A decía, does the candidate sound confident? ¿Sonaba o se veía ella segura? ¿Y cuál era la respuesta correcta de eso? La candidata se veía segura. Se escuchaba en este caso, claro. Se sentía, de acuerdo a lo que escuchábamos, al tono de voz. Bueno, ahora la van a recordar cuando escuchen de nuevo en la prueba el texto. Ahí se van a poder dar cuenta bien si ella se sentía segura o muy tiritona la voz, así como... Exacto, que eso dice mucho la voz. Bueno, se sentía ¿Profe? ella... ¿Sí? ¿Es el mismo audio este? El mismo. Sí. Ah, ya. Y bueno, ¿y cómo se sentía ella segura o no? ¿Se veía segura, se sentía segura o no? Sí. Sí, muy bien. Después dice, ¿qué impresión le dio a usted el entrevistador? ¿Era una persona que se veía muy seria o hostil? ¿Cuál era la respuesta correcta? También de acuerdo al tono de su voz. Claro, el tono de La seria. Seria. se veía serio, pero era una persona que no era hostil, pero sí serio, porque igual en la entrevista es algo serio. Y la última en realidad es una pregunta que iba dirigida a ustedes. Que si ahí conversamos, si usted considera importante el tono de voz
cuando usted va a pedir un trabajo, y la mayoría dijo que sí, que era importante el tono de la voz, porque a través del tono de la voz se podía proyectar confianza, seguridad, ¿cierto? Entonces, eso era lo que nosotros vimos ese día en la clase. ¿Hay algo que quieran preguntar antes? Porque eso más o menos fue lo que vimos y esos fueron los ejercicios que hicimos.